Creíamos que habíamos visto lo mejor de Isla Vela, pero estábamos equivocados. En esta segunda parte vamos a recorrer varias islas paradisíacas, alejadas del turismo masivo, en busca de algunos de los paisajes más impresionantes de Brasil. Si aún no viste el capítulo anterior, entra a nuestro canal y míralo. Estamos yendo a Praia de Bonete en una excursión que solamente se va por agua, así que nos vamos a tomar una lancha para ir. Más o menos es 1 hora de viaje, así que estamos todos preparados esperando a Anderson. No sé quién es, pero bueno, él nos va a llevar. Nos va a llevar a la playa Bonete esta lancha, así que nos estamos subiendo. Gracias. Gracias. Estamos saliendo de la playa Pereque y está arrancando la lancha. Estamos con los chicos. ¿Están nerviosos? ¿Bien? Bueno, bien. Un saludo. Anderson, ¿sos vos? Sí. Ahí está. Ah, ¿hablan español? No. El viaje recién comenzaba y no teníamos ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Arrancó. ¿Vamos bien? Así 1 hora y 20. No sé si voy a aguantar. Al alejarnos del continente, la lancha se empezó a mover cada vez más. Estamos pasando por Isla de Cabra. Casa, qué lindo. ¡Vamos! Por el movimiento de la lancha era imposible poder filmar. Acabamos de pasar por varias playas. Estamos dando la vuelta para ir al otro lado de la isla. A veces se pone un poco movediza la lancha. Me da un poco de miedo eso. Llegar acá fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una lancha que es bastante pequeña. Supuestamente nosotros contratamos una excursión de una lancha más grande. Después nos cambiaron por un desperfecto, una lancha más chiquita, que es una lancha colectivo. Pensamos que era más grande, pero no, es más chiquita. Y se movía muchísimo. Terminamos empapados, llegamos ya todos mojados. Se movía, obviamente, para arriba, para abajo, para los costados, porque acá navegás a mar abierto. ¡La lanchilla! ¡La lanchilla! O sea, las olas que hay son tremendas. Realmente tuvimos miedo porque no estamos acostumbrados a este tipo de navegación. Fue bastante difícil acostumbrarse a los movimientos de la lancha. Al menos en mi caso traté de relajarme y decir, listo, vamos a llegar. Así que traté de relajar y disfrutar porque aparte ves un paisaje tan lindo que estás rodeando la isla, que es algo impresionante también eso, ¿no? Decir, bueno, estoy en mar abierto y rodeando una isla. Así que traté de disfrutarlo. Y luego de recorrer varias playas de Isla Vela, decidimos ir en busca de uno de los lugares más aislados. Para llegar acá, tuvimos que navegar por la costa más salvaje de Isla Vela. En el camino pasamos por enormes paredones de piedras, pequeñas playas escondidas y hasta un curioso túnel natural entre las rocas. Indaiúa se encuentra en la costa este de Isla Vela, una región mucho más aislada que la cara turística de la isla. Acá no hay avenidas ni centros comerciales. Esto es plena mata atlántica, una de las selvas más biodiversas de Brasil, que cubre gran parte del territorio de la isla. Lo más impresionante de esta playa es la sensación de aislamiento. El agua tiene una transparencia increíble. Tonos verdes y turquesa contrastan con la selva, que baja directamente de las montañas hasta la arena. A diferencia de otras playas famosas de Isla Vela, esta casi no hay infraestructura. A Praia Bonete. De ahí, la persona que manejaba la lancha ancló lejos de la costa, no se acercan hasta la costa, y nos trasladó un bote más chiquitito hacia la playa.
estos borrachudos están bastante intensos, hay que ponerse repelente, ya nos tenemos varias picaduras, aunque te pongas repelente te pican igual. Y las olas son súper intensas, están haciendo surf, pero bueno, divertidas al mismo tiempo. Con precaución se puede uno meter. ¿Está lindo el agua allí? Está espectacular. Se ve el fondo, ¿no? Se ve el fondo. El día está un poco nublado, pero no importa porque el agua es calentita. Y lo que nos llamó la atención es que hay muchos bares, una infraestructura, la verdad, re grande. Hay opciones para comer, hay sombra. Y está bárbaro que haya árboles para sombra y nos rodea la selva. Es un paisaje único. Esta es una de las playas más bonitas de Brasil. The Guardian la incluyó en el top 10 del país. Esta playa realmente se siente aislada del mundo. Es una playa totalmente virgen y acá a mi derecha hay toda una comunidad que vive acá de Caicara. Son unos 300 habitantes. Son construcciones de madera dispersas en toda la playa. Acá no hay postes de luz, un generador eléctrico que funciona de 5 a 10 de la noche. No hay señal de celular. Sí hay wifi que algunos puestos te cobran. Acá la gente vive del turismo y de la pesca. Es un lugar para desconectar totalmente. Más para arriba hay una pequeña iglesia, la iglesia de Bonete, que es pequeña y colorida. Al lado hay una escuela unitaria donde estudian los niños de la aldea. Acá también tenés restaurantes para comer, te podés también tomar un trago, hay hasta para hacerse masajes. Y lo que nos llamó la atención quizás de otras playas, a diferencia de otras playas de Isla Vela, es que la arena es más finita, no es tan gruesa como las playas más del centro. Vamos a comprar un coco que tiene para tomar agua de coco y también dijo que tiene carne adentro, supongo que bueno, se come también el coco. Vamos a probarlo, yo no lo probé todavía. Sale 25 reales. Bueno, vamos a probarlo. No lo había probado nunca. Bueno, G, ya nos alejamos del vendedor, así que ahora sí podés decir si te gustó, porque con la cara pusiste una cara para disimular como que te gustó, ¿no? No, no es rico. A mí no me gustó. No sé si es tan dulce. O sea, no es dulce. Pero bueno, se vende y a la gente le gusta, así que igual vamos a tomarlo todo. Yo voy a mostrar mis piernas y los borrachudos. ¿Cómo estoy? Así están las piernas de Juan en este momento. Hay una pequeña isla que llama la atención apenas la ves desde la costa, Isla de Cabras. Y aunque parezca solo un islote más perdido en el mar, en realidad es uno de los lugares más importantes para la vida marina de toda la región. La isla está protegida como santuario ecológico y alrededor de sus aguas existe una enorme cantidad de peces, estrellas de mar, tortugas y hasta caballitos de mar. Por eso se considera uno de los mejores puntos de snorkel y buceo de Isla Vela. El nombre Isla de Cabras tiene una historia curiosa. Hace muchos años, navegantes dejaron cabras viviendo acá para tener alimentos disponibles durante los viajes marítimos. Con el tiempo, las cabras desaparecieron, pero el nombre quedó para siempre. Tenemos a Isla de Cabras, creo que se dice así, no sé cómo es en portugués. Pero nos tuvimos que ir porque está llenísimo la gente. La verdad que la gente no la cuida mucho porque es muy sucia y apenas llegás te ofrecen de todo para hacer. Muy invasivos toda la gente que trabaja acá. En realidad la playa está cubierta toda de mesas y sillas de gente que viene a comer. No es que hay lugar para tirar una mantita. Así que nos estamos yendo a otra playa. Estaba explotada de gente. Ahí realmente lo que hacen es solamente poner mesas, sillas y la gente va a comer, a tomar. Dejan suciedad, una suciedad tremenda, cero cuidado. Es lo que nos llamó la atención en todas las playas de acá de Isla Vela, que la gente no es muy cuidadosa con la basura en la playa.
no tiene conciencia de eso. Eso nos llamó mucho la atención. Y bueno, nos tuvimos que ir porque no teníamos lugar para poner la mantita y es una playa bastante chiquita, pero la verdad que no pudimos quedarnos. Y también te persigue mucho la gente que quiere venderte cosas, paseos en lancha. Este es uno de los senderos más accesibles y lindos de Isla, ideal para quienes quieren meterse en plena mata atlántica sin hacer una caminata demasiado exigente. El recorrido comienza en la entrada del Parque Estatual, justo sobre el camino que lleva hacia Castellanos. En pocos minutos ya empezamos a escuchar el sonido del agua, la selva y los pájaros. Este sendero atraviesa una zona de selva extremadamente húmeda, con árboles gigantes, helechos, lianas y pequeños arroyos cristalinos que forman distintos pozones naturales. El recorrido tiene alrededor de 4 kilómetros ida y vuelta, con dificultad baja a moderada. Además de las cascadas, el lugar también es conocido por la observación de aves y fauna típica de Isla Vela. Durante la caminata es posible observar enormes árboles centenarios, lianas que cuelgan entre las copas, helechos gigantes, bromelias y orquídeas que crecen naturalmente sobre los troncos. Muchas de estas plantas aprovechan la gran humedad de la selva para desarrollarse sin necesidad de tocar el suelo. Las bromelias cumplen una función fundamental en este ecosistema, ya que almacenan agua de lluvia entre sus hojas y sirven de refugios para insectos, ranas y pequeños animales. La abundancia de vegetación también ayuda a mantener el caudal de las cascadas y arroyos de la isla, actuando como una enorme esponja natural que retiene y libera agua lentamente. Gracias a esta combinación de clima cálido, lluvias abundantes y relieve montañoso, Isla Vela alberga cientos de especies de plantas, muchas de ellas exclusivas de la mata atlántica brasileña. En este momento estamos haciendo el camino hacia la cascada del Oso. Estoy vestida con pantalón largo, todo largo, porque acá los borrachudos te pican sin piedad, aunque te pongas repelente. A mí me agarraron terriblemente. Esto es todo selva y estamos viendo si encontramos algún pájaro, algo para ver. En el medio del camino vas a encontrar estas hojas que las arrancás y sirven para la picazón de los mosquitos y para aliviar. Hay que ir con mucho cuidado porque acá patina, está todo húmedo. Hace muchísimo calor. Hay una humedad tremenda. Pero bueno, se aguanta porque la cascada es hermosa. Esta parte para caminar, menos mal que me traje pantalón largo. A mí me da mucho terror tema víbora, que son venenosas, así que hay que tener mucho cuidado. Juan lleva todo, las mochilas, la cámara, para ver si agarramos o pescamos algún tucán. ¿Algún tucán? No, tucán o mono. Tucán o mono. Está complicado acá ver tucanes o monos, pero bueno, quizás tengamos suerte. ¿Cuánto dura más o menos esa? 30 minutos de subida. 30 minutos de subida. Bueno, seguimos avanzando. Tenemos nuestro guía que nos está indicando el camino y nos va contando un poco del recorrido. Los niños han venido con pantalón corto, no hicieron caso. Así que bueno, vamos evitando que se lastimen. Hay que tener cuidado con la ortiga, que esta planta lastima. Así que importante venir siempre con pantalones largos en lo que son los senderos, porque así evitas estas cosas que te lastimen y aparte también, como dije antes, para que no te piquen tanto los mosquitos. ¿Cómo es? ¿Acá? Acá. Ah, apoyo un poco acá y acá. Vamos. Y ahí pasa. Muy bien. Eso. En estas partes ya se va poniendo un poco más difícil pasar. Cuidado la ortiga ahí. Cuidado la ortiga. Esta parte está más complicada porque no tenemos un sendero, sino que nos apoyamos donde podemos. Y bueno, hay que tener cuidado donde caminamos.
Esto sí que nos rodea, todo selva nos rodea. Es impresionante. Esta es una enredadera que tiene muchos años, pero mira lo que es. Es enorme. Nos está llevando el guía, se está saliendo del camino para llevarnos a conocer un árbol que no sé cuántos años tiene, así que nos estamos desviando un poco del camino. Acabamos de conocer ese árbol que es espectacular y ahora estamos yendo por un sendero a conocer las cascadas. Acá se va complicando, patina mucho, hay mucho verdín. Fíjate ahí la piedra esa enorme. Mira, los árboles también tienen todo verdín. Ay. Patina mucho esto. Ojo. Estamos llegando a la cascada finalmente. ¡Wow! Finalmente llegamos a la cascada que tiene 40 metros de altura. Es impresionante. Y ahora nos vamos a bañar con Andrea. Nos vamos a bañar, Vamos a probarla. Estos 75 metros cae el agua. La gente, algunos se ponen abajo de la cascada. Realmente yo no me animé a meterme porque hay muchos borrachudos, te pican muchísimo. De hecho estamos todos vestidos con pantalón largo para eso, con repelente. Pero el agua está fría y hay muchos mosquitos, te pican. La gente acá está toda picada, así que no vamos a arriesgar porque ya estamos bastante... Me la voy a mostrar, estoy toda picada ya. Es una de las playas más extensas de zona sur. Tiene 600 metros de longitud. Al llegar aquí, lo primero que vemos es algo singular. Una capillita blanca en la misma playa. Está prácticamente sobre la arena. Es la capilla de São Benedicto. Esta capilla está construida hace más de 80 años y es el orgullo de la comunidad local. Esta capilla fue construida gracias a la promesa de un pescador que sobrevivió en un apuro en el mar. En gratitud a él, le hicieron esta iglesia. Cada 27 de diciembre celebran aquí con una procesión que sale desde la playa, seguida de misa y fiesta, conmemorando el día que la capilla se terminó de construir. Imaginen la escena. Todo el pueblo caminando sobre la arena con la imagen del santo. Antiguamente hacían un bingo comunitario y subastaban pescado. Son antiguas tradiciones que se vivieron aquí. Dicen que muchas parejas de afuera vienen a casarse en esta iglesia alrededor de la playa, porque dice la leyenda que casarse frente a la playa da prosperidad. También se dice que muchos novios suelen llegar en canoa. ¿Será cierto? Lo cierto que esta iglesia frente a la playa le da un encanto especial a Playa Grande. Acá la fe y la vida marina
están unidas. Cada año se bendice el mar y se agradece por la pesca. Esto es un pedacito de la cultura caicara viva. Playa Grande hace honor a su nombre. Es una playa grande con una arena gruesa, amarillenta, rodeado de palmeras. Acá hay mucha infraestructura. Hay kioscos vendiendo bebidas y también duchas y baños públicos. Esta playa tiene para estacionar y no cobran el estacionamiento. Otra cosa que nos llamó la atención es que tiene cancha de fútbol en donde podés jugar gratuitamente. Y también notamos que no hay tantos borrachudos. Seguimos en Playa Grande, ya son las 7 de la noche, acá oscurece bastante temprano, pero aprovechamos para quedarnos porque está súper iluminada la playa, que no nos pasó en otras playas. Y habíamos llegado al final. Isla Vela, sin duda, fue un destino que nunca vamos a olvidar. Y estas son algunas de las imágenes que más nos quedaron en nuestra memoria. Time slipping through my fingers. Can't recall all the days. As the ocean falls and rises, so does life have to change. Don't buy plastic flowers when I die. Go somewhere, spend it well, live your life. And if you mourn me, don't mourn for too damn long. Don't buy plastic flowers when I'm gone. All the world, she's getting older, and she can't recall her age. As the flowers die in winter, I guess she has to spend